nuestro invitado en Sudán y le ha estado siguiendo el diario Alejo Lucas, pues prácticamente como si hubiera estado él en Sudán también. Alejo, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido al estudio, que siempre te saludamos desde la calle. Bienvenido al estudio. Hombre, hoy es que tenemos un buen motivo para hacerlo. Lo has contado bien, y es que nuestros oyentes que consulten, por ejemplo, nuestra página web o también el perfil de Onda Regional en iVoox, van a encontrar, o iVoox, van a encontrar la historia de este joven enfermero nacido en Murcia, pero que con vocación de ayudar ha estado en muchos lugares y ha estado desde octubre de 2025 hasta finales de febrero, principios de marzo de 2026 en Sudán, un país en África que está en guerra civil desde el año 2023. Así, por ejemplo, nos contaba Javier Soria su llegada. Bueno, ya llegué, y la verdad que fue llegar y ya empecé un poco a trabajar porque tenían que informarme un poco de cómo estaba la situación y empezar ya un poco con reuniones y preparación. Ahí trabajaba en diversas clínicas que tienen Médicos Sin Fronteras, donde atienden desde las necesidades de la población habitual hasta, por ejemplo, brotes que en Europa están ya erradicados y que ahí pueden ser problemáticos, mortales, endémicos, como por ejemplo la malaria. Pero estamos recibiendo un gran volumen, sobre todo, de gente con malaria, que bueno, tenemos la suerte en España de que la malaria se erradicó hace muchísimos años, pero es una enfermedad que asesina a miles de personas y ahora en Sudán, con el tema de la guerra, está teniendo picos muy, muy altos. Tenía además pues que convivir en un país en guerra civil y, por ejemplo, sus compañeros o compañeras allí pues tenían que huir. Ahí se estima que hay unos 12 millones de personas de sudaneses que se han desplazado por la guerra, como el caso, por ejemplo, de esta compañera sanitaria de Javier Soria. Me contaba el otro día una compañera, por ejemplo, que bueno, vivía en Jartum con sus 2 hijos y su marido y que tuvieron que abandonar su hogar de un día para otro porque de repente empezaron a bombardear por la zona donde vivía. Y no solo bombardean a la población, el personal sanitario y mucho más, aquellos que son cooperantes internacionales, pues se han convertido en un objetivo de las facciones. En este caso son dos señores militares, 2 señores de la guerra, que se disputan el poder, pero lo hemos visto también en Gaza y en otros sitios. Los sanitarios como objetivos militares, como por ejemplo el hospital de Al-Fasher. Así nos lo contaba Javier Soria. Aquí no fue en un servicio de Médicos Sin Fronteras, fue en el hospital de Al-Fasher. Mataron, mejor dicho, a 460 personas. Pero también nos ha acercado desde las clínicas en las que trabajaba las labores de otros compañeros sanitarios, en el caso de Lina, una psicóloga colombiana, experta pues en lugares de conflicto y que también nos hablaba, pues por ejemplo, la violencia sexual o la falta de salud sexual y reproductiva que sufren las mujeres de Sudán. Escuchamos a Lina. Hablando de desplazamiento, una mujer me contó su historia. Me dijo que cuando estalló la guerra, ella y su familia hicieron una ruta de 5 días caminando, como extremadamente estresante, porque tenía mucho miedo de que fueran asaltados. Esto es parte de lo que nos ha ido contando a lo largo de estos meses, pero ya por fin está aquí, está en Murcia, en Europa, tomándose un descanso y está con nosotros en el estudio Mariano Velázquez de Onda Regional. Javier Soria, bienvenido. Muchas gracias. Madre mía, ya en carne y persona y sonido de verdad en directo. Aquí presente. Aquí estoy. Te hemos escuchado con los llantos en las clínicas, hemos escuchado cómo te desplazabas por una ciudad en guerra como es Jartum. Y te preguntamos lo mismo que te pudimos preguntar el año pasado cuando volviste de otro viaje. ¿Cómo has regresado? ¿Cómo está Sudán? ¿Cómo está esa población? Pues te diría que incluso peor, porque me fui hace 4 meses y 4 meses después que he vuelto, la situación sigue igual, ¿no? La guerra sigue sin atisbo de que parezca que eso vaya a acabar pronto. Y no solo eso, es que parece que el mundo ha ido peor. Hay un conflicto más en Oriente Próximo. Ya no está Maduro al frente de Venezuela, si es que lo estuvo en algún momento. Está la cosa peor que cuando te fuiste. Sí, que el mundo va rápido, va más rápido de lo que nosotros vamos. Pero ¿cómo has vivido estos meses allí? Trabajabas y nos contabas con mucha ilusión en una nueva clínica. La necesidad sigue siendo máxima, pero además ahora con la dificultad de
que no se visibiliza este conflicto y una población que llueve sobre mojado sigue teniendo muchas necesidades. Sí, la verdad que sí. De hecho, aprovecho para daros las gracias por el seguimiento que habéis dado, porque lo que mencionas no se visibiliza mucho este conflicto. Y bueno, me habéis acompañado durante estos 4 meses, habéis dado voz y también habéis visibilizado una guerra que ya, pues como has mencionado, estamos hablando de 12-13 millones de desplazados, que ahora mismo, como también estamos comentando, el mundo está un poco convulso, pero sigue siendo actualmente el mayor conflicto que tenemos en el momento, precisamente por eso. O sea, 13 millones de desplazados, lo decía en uno de los audios, porque me parece muy visual, es más o menos, bueno, un poco más, de hecho, de la población de todo el país, por ejemplo, de Portugal. Como crisis humanitaria se entiende por parte de la ONU que es una de las mayores, más allá de los 50 y tantos conflictos largos que hay en el mundo. Pero no deja de ser llamativo que, lejos de mejorar, y esto va en cifras globales, parece que vayamos con mayor inseguridad. Parte del trabajo que hacéis allí ya no es solo curar o sanar a las personas que tengan problemas, sino atender a los desplazados que huían con lo opuesto e incluso dar abastecimiento. Nos llamaba la atención en la redacción que gran parte del trabajo del esfuerzo era abastecimiento de agua, letrinas, saneamiento, en plan, si estos son enfermeros y médicos que hacen preocupados por estas cosas. Sí, de hecho es un buen tema el que tocas, porque la organización se llama Médicos Sin Fronteras, pero en verdad hay de todo. O sea, hay médicos, enfermeras, matronas, logistas, administradores, o sea, hay de todo. Y el componente que mencionas de agua y saneamiento, para mí, siendo enfermero, aún así, para mí es de lo más importante que hacemos, porque en estos sitios, en muchos de estos sitios no hay agua, no hay suficiente agua, y cuando vives en esas condiciones de desplazamiento con poca higiene, que es el ambiente propenso para un montón de enfermedades, es que si no tienes acceso a agua potable o a higiene, pues es catastrófico la cantidad de enfermedades que puede generar, más la calidad de vida que eso implica en un país como Sudán, que es bastante caluroso. Yo te veo más delgado, no sé qué te han dicho en tu casa. ¿Sí? Habré perdido 6 o 7 kilos. Pero ¿Te suele pasar cada vez? Siempre, sí. Bueno, qué suerte que hayas venido justo ahora cuando arranca la fiesta de primavera, que vas de morcilla y michirones, a ver si te reconstituimos. Sí, ya he empezado. tengo que recuperarme. Constituirte. Sí. Bueno, el tiempo en Sudán, para que nos hagamos una idea, ¿qué despliegue tenéis? Porque tú hablas de un punto en concreto, no sé si hay más puntos donde esté Médicos Sin Fronteras, ¿cómo se atiende una cosa tan grande y tan difícil de abarcar, ¿no? La verdad que tenemos muchísimos proyectos. O sea, por ejemplo, en Jartum, yo estoy en un proyecto, pero hay más proyectos en Jartum. También estamos apoyando hospitales. Yo, concretamente, he estado haciendo la actividad de centros de salud, también una respuesta a emergencias, salud mental y tal. Pero tenemos muchísimos proyectos y bueno, hay uno ahora mismo que estamos empezando en North Kordofan, que se llama el estado, que está como al sur, más o menos, centro-sur, que es una zona que está asediada ahora mismo, que está bloqueada, donde no está entrando nada de ayuda humanitaria, donde hay miles de desplazados, y estamos también empezando ahí un proyecto para poder apoyar a esta gente. Y cómo, claro, a mí me resulta muy difícil entender cómo funciona un país que no funciona. Quiero decir, cómo llegas hasta la zona donde tienes que llegar, cómo consigues tener las cosas que te hacen falta para ejercer el trabajo, los niños van a la escuela. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un país que no funciona, que no tiene en realidad nadie al mando? Pues un poco así, o sea, no funcionan realmente. De hecho, hay una gran dependencia de la ayuda humanitaria en general, ahora mismo en Sudán y en los países que están en este tipo de situación hay mucha dependencia de la ayuda humanitaria porque el país per se no puede hacerlo por sí solo, ¿no? Y esto, de hecho, bueno, nos está pasando en Gaza, que han expulsado a Médicos Sin Fronteras y a muchas ONGs más, con todo lo que ello conlleva. Entonces, al final, traer suministros médicos, traer personal en un país en guerra, para mí llegar al sitio en el que tengo que trabajar, es toda una logística bastante compleja, pero que tiene un gran resultado y una gran recompensa, que es al final poder ofrecer atención sanitaria a estas personas. Creo que lo contaba en uno de los capítulos cómo llegaba, ¿no? Sí, ¿Cuánto viaje había tenido que hacer para llegar? La de embarcos y desembarcos aéreos que tenía que hacer. Otra de las cosas que me llamaba la atención es toda esta gente desplazada, cómo montaba ciudades desde la nada, en mitad de la más nada absoluta, con plásticos, que eran grandísimos poblados chabolistas. De hecho, que nos lo contabas en uno de los audios, que después de viajar mucho te topabas con esa ciudad de gente necesitada. Sí, es tal cual. O sea, son ciudades de plástico, improvisadas, las condiciones de vida son horribles, sin acceso a agua,
O sea, las condiciones de vida en las que se encuentran estas personas son yo no me lo había imaginado nunca. Y cuando llego allí y lo veo la falta de agua, de atención a salud, la cantidad de niños que se están criando en esas circunstancias, claro. Y luego comparo tengo suerte de haber nacido en Murcia, tengo suerte de tener la familia que tengo y bueno, pues es difícil. Te lo decía antes aludiendo a las morcillas y al peso, pero ¿cómo compaginas mental y emocionalmente el hecho de que hayas venido de la nada más absoluta y ahora llegues a una ciudad orgullosa, en fiestas, en floración, por así decir? ¿Cómo se compagina eso? Porque ¿dónde tienes la cabeza y el corazón? ¿Dónde se te queda? Se queda en todos los sitios a los que voy, incluido en este, pero sí siempre he sentido que cuando me voy de un lugar dejo algo de mí en ese lugar. Es difícil, obviamente, porque pues como decía, ¿no? Tenemos una vida con suerte de tener las condiciones en las que estamos, pero al final también el poder compartir, como estoy haciendo ahora con vosotros, o compartir con la gente que me rodea, lo que sucede, visibilizar cómo está el otro mundo que hay en este mundo también, que a veces se nos olvida o a veces los medios no lo muestran lo suficiente. Poder hacer a la gente partícipe de lo que pasa allí y que se puedan involucrar de alguna manera, para mí es una manera también de poder estar aquí y seguir disfrutando, ¿no? de mi vida. Bueno, y también afecta, claro, a vosotros también os afecta el resto de conflictos, os quitan tiempo en los informativos, os quitan y luego os quitan también recursos que os podrían llegar. ¿Cómo se ha vivido desde Sudán el ver que no solamente no acaba la guerra de Gaza, no solamente no acaba la de Ucrania, sino que empiezan a generarse otros conflictos, ¿no? ¿Cómo se ve allí? Con un poco de miedo y de incertidumbre. Es verdad que estamos viviendo un momento bastante complejo, yo creo, en cuanto al mapa geopolítico, ¿no? Y todo lo que está pasando. Pero bueno, al final nosotros en Médicos Sin Fronteras tenemos muy claro que estamos por la población. De hecho, la guerra de Sudán es una guerra civil que lleva... Bueno, va a hacer 3 años, de hecho, el mes que viene, el 15 de abril. Que ya va a durar más de lo que duró la Guerra Civil Española, también porque me gusta poner ejemplos a la gente aquí, sí. para que se visualice. Y esa guerra, en este caso en concreto, por ejemplo, no... Es entre 2 bandos militares, ¿sabes? No es la población que tiene una diferente ideología y que se están matando entre ellos, no. La población lo que quiere es tener una vida normal y esto es lo que yo creo que sucede en prácticamente todos los conflictos. La población civil lo que quiere es poder vivir en paz y como vivimos nosotros. Al final son unos pocos los que toman decisiones y son unos muchos los que pagan las consecuencias de la guerra. Claro, los que lo sufren. La verdad es que es tremendo. Bueno, decías, el trabajo médico y de enfermería pues se queda en cada una de las personas que han conseguido sobrevivir a un problema, y todo lo que decía Alejo al principio de sanidad, de pozos, de tal, todo eso también se queda, ¿no? Cuando vosotros os tenéis que volver. Sí. De hecho, por ejemplo, en Gaza, no tengo la cifra, pero son miles de litros de agua diarios que la organización está dando a la población. Y aquí igual también tenemos un componente de agua y saneamiento en Sudán, donde está trabajando también para poder llevar puntos de agua a los sitios donde no la hay. Al final buscamos también siempre dónde está la población más vulnerable y es allí donde intentamos siempre ir a ayudar. Claro. ¿Qué proyectos tienes en el futuro con Médicos Sin Fronteras? Porque como está la cosa tan necesitada por todos lados y tan compleja, aludías antes a la expulsión de los miembros de Médicos Sin Fronteras junto a otras 37 o 36 ONG más que no se les renueva. Sí. Se han quedado allí hasta donde sabemos y nos han informado compañeros que son oriundos de allí, pero está todo tan difícil. ¿Cuáles van a ser tus proyectos ahora, al margen de descansar un poco y recuperarte emocionalmente de todo? Pues un poco donde me digan, la verdad. Porque ahora yo tengo ahora mismo como un contrato de emergencias y como veis, emergencias no te faltan. Entonces, donde me digan que me toque ir, pues iré encantado porque al final, la verdad que es un trabajo muy difícil, pero lo que hace Médicos Sin Fronteras me parece que es muy bonito, que es poder brindar atención a todas estas personas. Entonces, yo en ese sentido me voy contento donde la organización lo necesite. Nos contabas que coordinas equipos, que te dedicas un poco a eso. Entonces, el contrato de emergencias quiere decir que eres como el primero que llega a un sitio en emergencia y organiza un poquito la cosa. Todavía no he llegado a ese punto. Irá subiendo de nivel seguro. Ya veremos. Pero sí, es de los primeros equipos que aparecen en un sitio y lo organizan, ¿no? Todo. Sí. Y cuando ya está medio organizado, te toca irte a otro. Anda que...
Ya, bueno, en algún momento tendré que... Tendrás que decir, venga, ahora ya me paro aquí, ¿no? Sí, pero de momento es eso, me mueve mucho la labor que se hace y por eso también agradezco que hayáis dedicado este espacio, que me hayáis acompañado, porque se visibiliza lo que está sucediendo en estas partes del mundo y en Sudán concretamente, que es un conflicto muy invisible para el mundo, que hayáis dedicado ese espacio, y también agradecer a todos los socios que hay de Médicos Sin Fronteras, porque si no, no sería posible lo que estamos haciendo. Que hagan esto posible. En algunos casos nos hablaba desde la clínica con el sonido de fondo de los bebés, lo escuchábamos antes en el ejemplo, y otra llegaba a casa derrotado y hablaba de los proyectos de las nuevas clínicas que estaban montando y abriendo, pues eso, con la ilusión de seguir ayudando. Y nosotros desde aquí, gracias por haber compartido vuestra experiencia con nosotros, porque imaginamos eso, que llegabas a casa y ahora venga, vamos a enviar el audio a los oyentes de Onda Regional, y lo harías sacrificando tu tiempo. Agradecidos por tu esfuerzo, por el de tus compañeros en Médicos Sin Fronteras y por tu ejemplo. No, agradecido a vosotros. Es verdad que estaba cansado, pero lo hacía con alegría por eso, para que al oyente le llegue lo que está pasando en Sudán. Bueno, y para ir con algo positivo, qué bonito, qué cosas tiene Sudán. Si no hubiera guerra, ¿qué nos gustaría de ese país? ¿O por qué tenemos que pensar en Sudán en el futuro y hacerlo, eso, pensando que se puede incluso recuperar ese país? Yo, de hecho, lo comentaba a mis compañeros sudaneses, porque, bueno, he hecho amigos porque es que es la segunda vez que vuelvo y estuve también en Chad, que era cerca, o sea que hay gente que ha vuelto. A ver, son personas muy, muy hospitalarias, son muy, muy amables, y yo les decía a ellos, no entiendo cómo puede haber guerra con esa amabilidad innata que tienen. De verdad que son gente muy... Pues me han hecho sentir como en casa. Incluso en la Navidad, que es una celebración cristiana y es un país musulmán, y la celebramos con ellos, y hicimos algo y lo hacían por ese carácter hospitalario que tienen, ¿no? De decir, bueno, no es mi religión, pero vamos a celebrar juntos. Bueno, pues habrá que ir a Sudán cuando las cosas estén más tranquilas y ayudar al país a recuperarse. Muchísimas gracias, Javi. No, muchas gracias a vosotros. Javier Soria, muchísimas gracias. Gracias, un gusto.